jóvenes, ¿qué tal? Quien les habla es el profesor Sergio Pasache. En esta oportunidad vamos con una parte introductoria del curso de física, un tema interesante que corresponde a los vectores, ¿ya? Vectores. A ver, ¿cómo podríamos definir nosotros un vector? Un vector, en pocas palabras, simplemente dice que es un segmento de recta orientado que sirve para representar una magnitud vectorial. Esa es la definición de vector, ¿no? Segmento de recta orientado me sirve a mí para poder representar a una magnitud vectorial, es decir, una magnitud que tiene dirección y sentido. Profesor, en pocas palabras, ¿qué cosa es un vector? Un vector es una flecha, ¿sí? Un vector es una flecha. Entonces, mira, un vector me sirve para representar una magnitud que tenga dirección y sentido, como la fuerza, como la velocidad, la aceleración. Eso representa un vector. Pero así en forma práctica, un vector es una flecha. Entonces, si tú entiendes que un vector es una flecha, ¿cuántos vectores observas acá? 2 vectores. Por este lado observo 3 vectores y así. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, profesor, ¿qué elementos puedo reconocer en un vector? Bueno, varios elementos, pero vamos con algunos de ellos. Por ejemplo, mira, este de acá tiene su nombre. Se va a leer vector A. Aquí se leería vector B. Cuando tú veas una letra con una flechita o una letra con una rayita, cualquiera de los dos se va a leer como vector. Por ejemplo, acá lo voy a leer vector A. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si a este vector yo le coloco 2 rayitas como valor absoluto? O así de repente. Cualquiera de los dos casos se va a leer módulo del vector A. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y cuál es la diferencia entre yo decir el vector y yo decir el módulo? Cuando a ti yo te pida hallar el vector, simplemente te estoy diciendo hallar la flecha. ¿Sí? El vector es hallar una flecha que puede mirar para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, para donde sea. Ese es el vector. ¿En qué dirección apunta mi flecha? Pero el módulo es más que en qué dirección apunta mi flecha, el módulo es cuánto mide mi vector resultante. ¿De acuerdo? Entonces, el vector es hallar el vector, hallar una flecha, ya está. Hallar el módulo del vector, hallar el módulo es cuánto mide esta flecha. Es como si yo te dijera, a ver, alumno, manualmente, ¿cuánto mide el módulo del vector A? Es como que tú vienes con tu regla y dices, profe, el módulo me está pidiendo, ya, profe, el módulo. Vengo con mi regla y me pongo a medir. Profe, 10 centímetros, es el módulo. ¿Cuánto mide mi flecha? El vector simplemente es hallar la flecha. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué elementos puedo reconocer un vector? Mira, este vector a la colita del vector, vamos a llamarle origen. A la colita le llamamos origen. A la cabecita del vector vamos a llamarle sentido. Origen para la cola, sentido para la cabecita. El tamaño del vector, vamos a llamarle módulo o magnitud. Al tamaño del vector le llamamos módulo o magnitud, o sea, cuánto mide mi vector. La línea por donde avance el vector, vamos a llamarle, esta trayectoria, vamos a llamarle dirección. La línea por donde avanza el vector le llamamos dirección, que matemáticamente se representa con un ángulo contado desde el eje X hasta el vector, en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Listo, pero por ahorita me importa 3, sí o sí. Origen, sentido y el tamaño, módulo o magnitud. ¿De acuerdo? Listo. ¿En qué consiste esta primera parte introductoria de vectores? Que a ti te van a decir, por ejemplo, cómo hallar el vector resultante. O sea, esta primera parte, el vector. Es decir, cómo hallar la flecha. ¿Cómo hallar la flecha? En tu examen de admisión, a ti te van a dar varias flechas. El examen te va a proponer varias flechas, varios vectores. Y te va a pedir que halles solamente el vector resultante. El vector resultante, simplemente como su nombre lo dice, es un vector, o sea, es una resultante, pues, ¿no? Es un vector que justamente representa a un conjunto de vectores. El representante de un montón de vectores se le llama el vector resultante. O sea, es una flecha que representa a todos ellos, algo así. ¿De acuerdo? Listo. Ya, profe, ¿y cómo se halla ese vector resultante? Hay métodos. Por ejemplo, el primer método que vamos a usar se llama método del paralelogramo. Y el segundo método se llama el método del polígono. ¿Cuándo se recomienda aplicar paralelogramo? Cuando te den 2 vectores. Aplicar paralelogramo cuando me den 2 vectores. ¿De acuerdo? No, paralelogramo cuando me den 2 vectores. Pero eso sí, estos 2 vectores deben estar unidos por el origen, por la colita. ¿Sí? Profesor, ¿y cuándo me recomienda el método del polígono? El método del polígono se recomienda... Bueno, polígono, lógicamente una figura, ¿no?, de 4 lados mínimamente, pero polígono tú puedes aplicarla cuando te den también 2 vectores. Claro que acá sale un triángulo, pero ¿sabes qué? Con una condición, que los vectores sean consecutivos. O sea que el polígono tú lo puedes aplicar cuando me den 2 o más vectores. La condición es que estos vectores deben ser consecutivos, uno después del otro. ¿De acuerdo? Listo. Paralelogramo, 2 vectores unidos por el origen.
Polígono, dos o más vectores, uno a continuación del otro. Listo. Empezamos. Este vector le voy a llamar vector A y a él le voy a llamar vector B. Si a mí me piden el vector resultante, ya pues, mira, tú dices, a ver, como ustedes dos están unidos por el origen, yo voy a aplicar un paralelogramo. ¿En qué consiste? Mira, aquí en el vector B subo, aquí. Más o menos por este lado voy a trazar una paralela con el objetivo de formar una figura. ¿Qué figura? Un paralelogramo, ¿sí? Más o menos por este lado voy a hacer lo mismo. Voy a mover y aquí más o menos, ¿sí? Igualito, hago lo mismo, trazo una paralela. El objetivo es formar un paralelogramo. Ahí está mi paralelogramo. En algún momento se tienen que cortar. ¿Qué hago? Voy a trazar lo que me están pidiendo, la resultante. La resultante es un vector que nace del origen de ambos vectores y se corta justo aquí. O sea, con tu regla bien derechito, aquí, ahora sí, trazas. Este nuevo vector que tú vas a trazar es la respuesta. O sea, es el vector resultante. Aquí está. Este nuevo vector es el que reemplazó a él y a él. Ellos dos han sido reemplazados por este vector. Pero te doy algo más. El vector resultante, por si acaso, es también llamado vector suma. Repito, el vector resultante, ¿cómo es también llamado? Vector suma. Eso significa que este vector va a ser igual a la suma ¿de quién? Del vector A más el vector B. ¿De acuerdo? Listo. A ver, profesor, otro ejemplo. ¿Qué pasaría, profesor, si él es vector X y él es vector Y? Este vector resultante sería vector X más vector Y. ¿De acuerdo? Listo. Ahí está el método del paralelogramo. Tú y tú ya fueron porque han sido reemplazados por esta resultante. Vamos con un método un poquito más interesante. Se llama el método del polígono. Este método se recomienda cuando te den dos o más vectores unidos por el origen. Perdón, uno a continuación del otro. Así como acá. Si tú te das cuenta, este vector está después, mira, este vector está después del otro, ¿ves? Uno a continuación del otro, uno a continuación del otro, ¿ya? Listo. Por ejemplo, aquí yo veo tres vectores. De estos tres vectores, a pesar que no están unidos, me están pidiendo el vector resultante. Fácil, pues, mira, ¿tú qué haces? Vas a trazar o vas a tratar de que los vectores sean consecutivos, uno después del otro. Tú puedes mover un vector, pero no lo puedes girar. O en todo caso, si aún no lo giras una cantidad, a todos gíralo la misma cantidad. ¿De acuerdo? Listo. Por ejemplo, este vector A que está aquí, con mucho cuidado, lo voy a poner por acá. Y aquí estaría el vector A. Lo he movido nada más. Ahí está, el vector A. Ahora, con mucho cuidado este vector B lo voy a bajar. Este vector B más o menos por este lado lo voy a bajar, o sea, más o menos por aquí. Ahí está, ahí está. Listo. Este vector sería el vector B. Si tú te das cuenta, los vectores los estoy uniendo, pero estoy haciendo que este vector esté después del otro. ¿Ves? Son consecutivos. Ese es el polígono, que sean consecutivos. Y este vector C que está de este lado, también lo voy a mover un poquito, aquí más o menos. Ya está. Ahí está. Listo. Y a él le voy a poner de nombre. Y él se va a llamar el vector C. Entonces tengo mi vector A, mi vector B y mi vector C. Ya, profesor, pero la resultante, profe, ya, la resultante tú quieres. Bueno, entonces tú dices, como ustedes son consecutivos, entonces estoy listo para aplicar el método del polígono. ¿Qué hago? Voy a agarrar la colita del primer vector, ¿de acuerdo? Vas a agarrar la colita. Por ser el primer ejemplo, vamos a ponerle un nombre, ¿ya? A la colita del primer vector, ¿qué te parece si le ponemos de nombre inicio? Inicio, ahí está, inicio. Entonces, sigo avanzando en forma consecutiva, aquí terminé. A la cabecita del último vector vamos a ponerle de nombre fin. Para que este método tenga resultante, el inicio y el fin deben estar separados. Así la distancia sea chiquitita, no importa, pero deben estar separados. Si tú te das cuenta, el inicio y el fin, ¿están separados o no están separados? Están separados. Eso quiere decir que si hay resultante, ¿qué hago? Agarro la regla bien derechito, ¿sí? Y uno los dos puntos. Me voy desde el inicio hasta el fin. Esta es la resultante. Profe, ¿la flechita? Allá, la flechita. Tiene que haber un choque de cabezas. Ahí está. Este choque de cabezas, cabeza con cabeza. Y a ese nuevo vector se le llama el vector resultante. Pero tú te acuerdas que el vector resultante, ¿cómo también era llamado? Vector suma. ¿Qué significa? Que ese vector resultante equivale a la suma. ¿De quién? Del vector A más el vector B
más el vector C. Listo, ahí estaría la respuesta. Es como decir, este vector le dice al vector A, tú ya fuiste, le dice a B, tú también ya fuiste y tú también ya fuiste. ¿Por qué te le dicen? Porque yo soy el representante de ustedes tres. O sea, ustedes tres van a ser reemplazados por mí. Ahí está, ¿ves? Lo complejo lo volví algo simple. 3 flechas lo reemplacé por una sola. ¿Sí? Interesante. Seguimos. A ver, vamos por acá. Yo aquí veo dos vectores. Si tú te das cuenta, estos dos vectores son consecutivos. Si son consecutivos, entonces estoy preparado para aplicar polígono. A pesar que lo que se va a formar no es un polígono, el método también funciona. ¿Qué hago? Agarro la colita del primero, este va a ser mi inicio. Agarro la colita del primero, va a ser mi inicio, consecutivo. Agarro la cabeza del último y va a ser el fin. Y tú sabes que para que puedas aplicar polígono, o mejor dicho, para que pueda haber una resultante, el inicio y el fin deben estar separados. Y es verdad, si están separados. ¿Qué hago? Agarro la regla y bien derechito voy a unir esos dos puntos. Ahí está. Listo, profe, la flechita allá. ¿Cómo era? Cabeza con cabeza. Ahí está. Y este nuevo vector que voy a trazar se llama el vector resultante, que tú ya sabes que es también llamado vector suma. Por lo tanto, el vector resultante equivale a la suma del vector A más el vector B. Listo. Y como para que me puedas entender mejor, estos dos vectores han sido reemplazados por uno solo. O sea, él le dice a él, tú ya fuiste y tú también ya fuiste. ¿Por qué? Porque yo soy la respuesta ahora. ¿Sí? Listo, seguimos. A ver, aquí yo veo 3 vectores consecutivos. Deben ser consecutivos. Entonces, como son consecutivos, para hallar su resultante, puedo aplicar polígono. Agarro la colita del primero, es mi inicio. Lógicamente, cuando tú ya domines esto de acá, ya no estés poniendo inicio-fin, porque ya se sobreentiende, ya lo aprendiste. Inicio. Como recién estamos aprendiendo, pongamos eso para que se nos quede. Inicio, sigo avanzando, ahí terminé. Cabecita del último se va a llamar fin. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Agarro mi regla y bien derechito voy a unir estos dos puntos. Profesor, la flechita, allá, cabeza con cabeza, choque de cabezas. Listo, mira, y estos 3 vectores ya fueron, ya los reemplacé. ¿Por quién, profe? Por este vector único, que va a ser igual al vector resultante, y también llamado vector suma. Va a ser igual entonces a la suma del vector A más el vector B y más el vector C. ¿Ve? ¿Qué te parece? 3 vectores he matado en una sola vez. Mira, 3 vectores murieron porque fueron reemplazados por él. ¿De acuerdo? Otro profesor, a ver, ya está, mira, yo veo acá 4 vectores que son consecutivos. 4 vectores consecutivos, listo para aplicar polígono. ¿Qué hago? Agarro la colita del primero. A la colita del primero vamos a ponerle de nombre inicio. Ahí está, inicio. Entonces, consecutivo, ¿ves? Muchos consecutivos. Cabecita del último que le pongo fin. Entonces tú te preguntas, ¿el inicio y el fin están separados? Sí están separados. Como están separados, eso significa que hay resultante. ¿Qué hago? Uno el inicio con el fin. Profesor, pero va a pasar encima. Eso no importa, no hay ningún problema. Ahí está, uno los dos puntos y recuerda, cabeza con cabeza, que haya un choque de cabezas. Y este nuevo vector se llama el vector resultante o vector suma. Profesor, ¿y a qué es igual ese vector resultante? Lo que hemos dicho, pues suma. ¿Es igual a quién? A la suma. ¿A la suma de quién? Del vector A más el vector B más el vector C más el vector D. ¿Entendido o no? Ahí tienes el vector resultante, ya que es un vector vector suma. Listo, vamos por acá. Ojo. A ver, tú, ¿cierto que ves vectores consecutivos? Mira, ¿ves vectores consecutivos o no? Entonces tú dices, donde yo vea vectores consecutivos, debo aplicar polígono para hallar la resultante. Entonces, a ver, supongamos que la colita de a la colita de A vamos a ponerle inicio, ¿ya? Recuerda, para que haya resultante, el inicio y el fin deben estar separados. A la colita de A le he puesto inicio, entonces avanzo, consecutivo. La cabecita del último le pongo fin. Si yo te pido, alumno, trázame la resultante, no podrás trazar nada, porque si te das cuenta, todo ha sido consecutivo y nunca paró, nunca hubo choque de cabezas. En otras palabras, cuando el inicio y el fin coinciden, la resultante es nula, vale 0. ¿Ya? Es que no hay distancia, deben estar alejados. Tú date cuenta, donde veas un choque de cabezas es porque hay resultante. Donde veas choque de cabezas es porque sí hay resultante, pero aquí no hay. ¿Sí? En otras palabras voy a decir entonces finalmente que la resultante va a ser igual a ¿cuánto? A 0. ¿Ya?
la resultante va a ser igual a 0. O también podría afirmar que el vector A más el vector B más el vector C más el vector D, todo es igual a ¿cuánto? A 0. ¿De acuerdo? Listo. A ver, otro ejercicio. Mira, vamos con los ejercicios. Yo aquí veo tres vectores. El vector A, el vector B y el vector C. Yo te pregunto, de estos tres vectores hay un vector que es la resultante. ¿Cuál es? Repito, de estos tres vectores hay un vector que es la resultante de los otros dos. ¿Quién sería? Tú dices, profe, bueno, por lo que usted ha dicho, donde esté el choque de cabezas, ahí está la resultante. Usted dijo eso, sí. Muy bien, aquí está la resultante, pero la pregunta es, ¿quién es la resultante? ¿El vector B o el vector C? Entonces, ¿qué técnica aplicas? Tú dices así, mira, ¿cierto que el vector A y el vector B son consecutivos? Como A y B son consecutivos, significa que la resultante es C, pues, ¿cierto? De nuevo, donde esté el choque de cabezas está la resultante. Uno de estos dos es la resultante. ¿Quién es, profesor? ¿Cierto que A y B son consecutivos? Como A y B son consecutivos, él es la resultante. Entonces yo puedo afirmar que el vector C es la resultante. Pero tú sabes que el vector C, como es también llamado, vector suma. Por lo tanto, el vector C va a ser igual a la suma del vector A más el vector B. Y acabaste. Profesor, y si me piden el módulo, un ejemplo. Supongamos que el módulo de C es 4. Supongamos que el módulo de C es 4. El módulo de la resultante, 2 por 4, 8. Supongamos que el módulo del vector C es 5. 2 por 5, 10 sería la resultante. Vamos por acá. Igualito. Tú quieres el vector resultante. Entonces tú tienes que decir, el vector resultante es también llamado vector suma. Por lo tanto, voy a sumar todo. El vector resultante va a ser igual ¿a quién? A la suma del vector A, más el vector B, más el vector C, más el vector D, más el vector E y más el vector F. Listo, ese es como si fuera una fórmula. Va a ser el primer paso. Ahora sí, voy a reemplazar, o voy a, mejor dicho, aplicar mi técnica del polígono. A ver, date cuenta, mira. Voy a agarrar acá colita, inicio, ¿ya? Voy a aplicar la técnica del inicio-fin. Inicio, a ver, mira, mira bien. A, B, C, terminé. Donde esté el choque de cabezas, ahí está la resultante. Si tú te das cuenta, mira, si te das cuenta, A más B más C, ¿quién es su resultante? ¿Es F o no es F? Ahí está, mira, ¿ves? Desde el inicio me voy hasta el fin. Ah, sí, profe. A más B más C es F. Ah, ya muy bien. A más B más C es el vector F. Más, ahora concéntrate en D y E. ¿Cierto que D más E sigue siendo F? Ah, sí, profe. D más E es el vector F. ¿Y quién está faltando bajar? El último vector F. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto es F más F más F? El vector resultante finalmente va a ser 3 veces el vector F. Ahí está el vector resultante. Y un problema, el último, un problema interesante. A ver, alumno, una pregunta, mira, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo aquí tengo un vector? Ya tengo un vector. Cierto que ese vector, no, a lo mejor me puedo equivocar, tú dame a ver la certeza, mira. Cierto que ese vector puede ser 1 y 2. O sea, este vector yo lo puedo eliminar y decir, tú te elimino porque tú eres igual a él más él. O al revés, ¿qué hubiese pasado si yo te doy dos vectores consecutivos? Así. ¿Qué pasaría si yo te doy vectores así? Tú dices, ah, profe, aplico el polígono. Estos dos vectores es igual a decir inicio y fin. Ahí está. Esos dos vectores equivale a este vector, profe. Claro, ¿lo he hecho al revés o no? Lo he hecho al revés. Claro, ¿ves? Mira, él y él lo elimino. ¿Por qué lo elimina? Porque es reemplazado por este vector. Solo que ahora estoy haciendo al revés. ¿Qué pasaría si yo te doy este vector? Y yo no quiero saber nada de él, no quiero saber nada con él, lo elimino. Pero para eliminarlo tendría que decir que tú eres igual a él más él. Es lo mismo, ¿sí? Listo. Esa técnica voy a aplicar acá. En este problema de acá, me están pidiendo calcular el módulo de la resultante. Yo quiero calcular el módulo de la resultante. ¿Cuántos vectores me están dando? 3 vectores. Mira por acá, un vector cuyo módulo es 3. Por acá hay un vector, no sé el módulo, y por este lado hay otro vector. Veo 3 vectores. Lo que sí sé es que este lado de acá mide 8. Y también veo porque m es punto medio, estos dos lados son iguales. Eso es lo que puedo reconocer. ¿Ya? Listo. Me están pidiendo el módulo de la resultante. A ver,
¿Sabe lo que voy a hacer? Aprovechar que estos dos lados son iguales y aquí voy a colocar vectores. ¿Cómo, profesor? Me haces acordar que acá había un vector que originalmente valía 3. Ya había un vector acá que vale 3. ¿Qué te parece si este vector lo descompongo? ¿Ya? Lo voy a representar por otros dos vectores. Mira, tú mismo te vas a dar cuenta. Cierto que este vector es lo mismo que decir, mira, el famoso inicio-fin, ¿ya? Voy a aplicar la técnica del inicio-fin. Mira, por acá, a ver. Trazo un vector 1, ahí está, 1. Y por acá, para no molestar ese 3 de arriba, ese vector de arriba, y 2. Por acá lo voy a poner, ¿ya? Y ahí está. Listo, listo, listo. Entonces tú dices así, mira. Tu vector grande de aquí ya fuiste, porque tú has sido reemplazado por él y él. ¿No ves que al revés? Mira, a ver, un ejemplo. Supongamos que tienes acá un vector y acá otro vector. ¿Cierto que su resultante sería él o no? Ahora está al revés. Él lo elimino y lo reemplazo por él y él. Lo mismo o la misma técnica voy a hacer con él. Tú le dices, tú te voy a reemplazar. ¿Por cuánto te dicen? Por dos vectores. A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo? Ya. Voy a aplicar la técnica del inicio-fin. Ahí está, mira, ¿ves? Jalo un vector por este lado y luego jalo otro vector por este lado. ¿Ves? Ahí está. Claro, imagínate que este vector de acá no estaba. Imagínate que no estaba. ¿Cierto que él más él, repito, cierto que él más él es este vector o no? Claro, profe, ¿ves? Lo he hecho al revés. Yo te elimino para que tú seas reemplazado por él y él. Profe, ¿pero para qué he hecho eso? Me ha complicado más la vida. No, el problema está más sencillo ahora. Si tú te das cuenta, mira, este vector aquí a partir de acá, este vector miraba hacia arriba y este vector mira hacia abajo. Si tú te das cuenta, miden lo mismo porque los lados son iguales. Entonces, ¿no te parece que se eliminan? Claro, porque él mira hacia arriba y él mira hacia abajo. ¿Sí? Listo, están en la misma línea pero en sentido contrario, se eliminan. Entonces, ¿cuántos vectores me van quedando? Lo voy a dibujar para que te des cuenta. Aquí arriba veo un vector que originalmente vino del problema que medía 3 unidades. Creo que sí te acuerdas de eso. El problema vino con ese vector que medía 3. Pero yo cuando reemplacé a él, acá también puse un vector por este lado. Lo voy a poner aquí abajito. Y dime, casualmente, ese vector que está por acá, ¿no mide lo mismo? Sí, profesor, mide también 3. Listo. Y por último, por acá también, este vector fue reemplazado por él y él, pero ya lo eliminé. Este vector grandote que está acá, creo que tiene una medida de ¿cuánto? De 8 unidades. Voy a poner, ven, ahí está por acá. Listo. Ese vector mide 8 unidades. Entonces, si tú quisieras saber la resultante, es un módulo, dime, ¿los vectores no son paralelos? ¿No están mirando en el mismo sentido? ¿Qué tendrías que hacer? Simplemente sumar. Porque si estuvieran en el sentido contrario, tendrías que restar. Entonces sumo así. 3 más 3, 6. Más 8, 14 unidades. Esa sería la respuesta de este problema. Listo, jóvenes. Espero pues que les haya gustado esta parte introductoria del tema de vectores. Hemos solamente analizado o tratado o buscado la forma de hallar el vector resultante. En una próxima clase estaremos pues avanzando y netamente enfocándonos en el módulo de la resultante. Listo. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.